Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hoy, a través de las naciones de la tierra, la Iglesia de Cristo celebra el día de Pentecostés. Hoy es la fecha en que celebramos el Pentecostés. Es la fecha en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre la Iglesia. Y el Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia como un cuerpo. Estaban los seguidores de Cristo, pero se transforma en iglesia cuando la iglesia es investida del poder del Espíritu Santo. Estoy hablando del pasaje de Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo y la iglesia comienza con su misión. Y recordamos hoy en toda la cristiandad el día de Pentecostés. El Pentecostés es el que produce un avivamiento, un despertar en la iglesia, empuja a la iglesia a cumplir su misión. Y cuando hablamos de cumplir la misión y del avivamiento, del poder de Dios para salir, de un despertar espiritual, el texto, uno de los textos preferidos del Antiguo Testamento para hablar sobre renovación espiritual, para hablar de poder, para hablar de avivamiento, es el texto que he leído en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este texto, que es uno de los más atesorados sobre el avivamiento espiritual del Antiguo Testamento, puede dividirse básicamente en dos partes. Por una parte está el condicionamiento de Dios y por el otro la promesa de Dios para su pueblo. En este sentido, la promesa de Dios es que Él va a oír desde los cielos, que Él va a perdonar los pecados y que Él va a restaurar la tierra. Esto dice el texto, ¿verdad? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. La promesa de perdonar, de oír y perdonar, creo que es comprensible para todos nosotros. El pueblo peca, usted busca a Dios, usted clama a Dios y Dios perdona sus pecados y Dios también le escucha desde los cielos y perdona sus pecados. Pero restaurar la tierra debe entenderse en el contexto de una nación principalmente agrícola. La promesa al pueblo de Israel de restaurar la tierra tiene que ver con cómo eran ellos, cómo era su estilo de vida del pueblo de Israel. Era una nación principalmente agrícola y también ganadera, y siempre dependían de la lluvia en su tiempo. La promesa de restaurar la tierra está dirigida a un pueblo que en el momento que le falte la lluvia y en consecuencia la pobreza llega sobre ellos, el pueblo de Dios buscaría a Dios, Dios restauraría la tierra, es decir, haría llover y le devolvería la prosperidad. ¿Sí? Un pueblo agrícola principalmente, también ganadero, dependían de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, la lluvia que caía en el tiempo de la siembra, y la lluvia tardía la que caía en el tiempo de Pentecostés, el tiempo de la cosecha. El día de hacia la época de Pentecostés caía una lluvia sobre el pueblo de Israel y esa lluvia maduraba el fruto y por eso se hacía el festejo de la cosecha, que es el festejo de Pentecostés. Entonces Dios dice, voy a oír desde los cielos, si no hay lluvia, si hay sequía, si vino langosta que está destruyendo su cosecha, si un ejército les ataca, yo voy a oír de los cielos, voy a perdonar y voy a restaurar. Es decir, voy a mandar la lluvia para que entonces puedan tener prosperidad. Eso es para el pueblo de Israel. Para nosotros, restaurar la tierra sería devolvernos la prosperidad, es decir, quitar los impedimentos para una vida de paz integral. Cuando hablamos de prosperidad en el texto del Antiguo Testamento, la palabra es shalom. ¿Conoces la palabra shalom? Se entiende como un saludo, como que es paz, pero shalom es más que paz, es una prosperidad integral. No solamente ausencia de guerra, sino un estado donde la persona puede desarrollarse, puede crecer integralmente. Tiene prosperidad, pero tiene reposo en su casa, tiene una familia fructífera, tiene una empresa próspera. Eso implica el shalom, la paz. Y lo que Dios promete es ese shalom, esa paz, esa prosperidad integral, una vida de paz integral. Ahora, esta vida de prosperidad integral, de oír, de perdonar, estas promesas, están condicionadas a lo que dice la primera parte del versículo. El condicionamiento y la promesa es la respuesta de Dios a la oración de Salomón resumida en el capítulo 6. El capítulo 6, antes de lo que he leído, Salomón está orando.
Él está haciendo la dedicación del templo, está orando y básicamente dice Salomón en su oración, y Dios le responde con 7:14. Dice Salomón en su oración: si nos va mal, miraremos hacia el templo, te invocaremos y vos, Dios, vas a respondernos y vas a salvarnos. Esa es la oración de Salomón. Si hay sequía, que no tenemos para comer, hay hambre porque nos portamos mal, entonces vamos a mirar al templo, te vamos a invocar y vos, Dios, nos vas a salvar, nos vas a responder y vas a mandar la lluvia. Si viene una peste, que todo el mundo se muere, vamos a mirar tu templo, Dios, y entonces vamos a invocar tu nombre y tú nos vas a salvar y nos vas a responder. Si nos ataca un enemigo porque nos hemos rebelado contra ti, vamos a mirar tu templo y tú nos vas a escuchar, nos vas a responder y nos vas a salvar. Básicamente, la oración tiene que ver con la sequía, con la peste, con los enemigos, a consecuencia del pecado del pueblo. Esta oración que Salomón hace en el capítulo 6 está precedida por la construcción de un templo imponente. Salomón hace un templo de una maravilla única, ¿sí? Con unos pilares de bronce en el frente que se podían ver a lo lejos, porque Jerusalén estaba en una colina y a lo lejos se podía ver las columnas de bronce. Por dentro el templo estaba recubierto en oro y toda la arquitectura, toda la joyería, todos los utensilios estaban hechos en oro y con una riqueza única. Salomón había hecho esta enorme construcción, había dado una generosa ofrenda, y sobre este templo imponente que Dios le hace para luego hacer la oración, él hace sacrificios multitudinarios, tantos que no entran en el lavacro, en el altar de bronce. Entonces hace un altar de bronce enorme donde sacrifican todas las víctimas conforme al rito del Antiguo Testamento para que Dios responda a la oración. Es decir, Salomón hace un feroz templo imponente, hace sacrificios multitudinarios y Dios respalda la acción de Salomón con una manifestación gloriosa. Cae una Shekinah, una gloria de Dios, un fuego, hay tanto humo adentro que los sacerdotes tienen que huirse porque no se puede estar del humo que hay, una gloria de Dios. Entonces Dios responde públicamente a la oración de Salomón. ¿Qué decía la oración? Si pecamos y hay sequía, te miramos al templo, oramos, vos nos escuchás responder. Guerra, pestilencia, miramos al templo. Por eso hasta el día de hoy los judíos cuando oran mirando hacia Jerusalén. En cualquier parte del mundo siempre oran mirando hacia Jerusalén por esta oración que hizo Salomón. Dios le respondió con una manifestación de gloria en público, pero en privado le expone condicionamientos para que la oración en medio de la crisis sea respondido. ¿Por qué se manifiesta públicamente aprobando, pero luego le da las condicionantes en privado? Es tema de otro sermón que se lo puedo responder en privado. Lo cierto es que públicamente Dios le dice: sí, Salomón, toma mi gloria, ahí voy a estar. Pero en privado, Dios tiene una cita con Salomón y le dice: yo voy a responder, pero hay condiciones para que yo responda. No es nomás mirar al templo e invocar, hay condiciones para que yo responda. La oración de Salomón en el capítulo 6 está previendo el fracaso del pueblo. Cuando Salomón ora, prevé el fracaso y pide a Dios que les otorgue una escapatoria al fracaso que ellos hacen. Tiene este pensamiento: vamos a pecar, vos nos vas a castigar, pero cuando miremos al templo, vos nos socorres. ¿Se entiende? ¿Me explico? Vamos a fracasar, vas a mandar una peste, pero vamos a mirar al templo y tú nos vas a socorrer. Dios le dice que sí públicamente, pero en privado le dice: hay condicionantes para que yo les salve de ese castigo, de la peste, de la sequía, del enemigo. Dios ciertamente le ofrece a Salomón un escape, pero este escape tiene condicionantes. Ahora bien, nosotros no necesitamos tener que fracasar para que Dios nos dé un escape. Dios nos salvó de nuestros pecados. Amén. Ya estamos en su reino. Somos su pueblo sobre el cual se invoca su nombre. Salomón dice: este pueblo que invoca el nombre de Dios va a fracasar. Nosotros no tenemos por qué fracasar. Así que para evitar el fracaso, para que entonces Dios nos castigue, es mejor que las condicionantes sean aplicadas antes del fracaso. Dios dice: yo voy a responder la oración. Yo voy a mandar lluvia en su tiempo. Voy a detener a tus enemigos. Yo te voy a dar paz. Yo voy a quitar la peste, pero hay 4 condicionantes. Es decir, el pueblo va a fracasar
cumplen las condicionantes, yo cambio la historia. Pero nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento y hemos entendido la historia de Dios, nosotros podemos anticiparnos al fracaso. Dígame amén. No tenemos por qué fracasar, pero sí necesitamos aplicar las condicionantes antes del fracaso. Amén. La respuesta es la misma. Dios va a escuchar nuestra oración y, como dije, ¿cuáles son las tres promesas? Dios va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a restaurar nuestra tierra. Es decir, nos va a dar shalom, una paz integral, una prosperidad integral, si nosotros nos animamos a practicar las condicionantes que establece Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Veamos pues estas condicionantes. La primera condicionante es la humillación. Dice el texto, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, la primera condicionante es la humillación. Es decir, Dios va a darnos paz, una prosperidad integral. Él va a derramar de su presencia. Él va a mostrar su gloria si el pueblo practica la humillación. El texto, la palabra humillar en el texto hebreo original es la palabra caná. Significa literalmente doblar la rodilla. Doblar la rodilla, es decir, ponerse de rodillas. Pero también se utiliza como abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter y subyugar. En forma transitiva sería ser humilde. Ser humilde sería la forma transitiva. El término puede significar humillar o someter o sojuzgar, es decir, poner bajo presión, poner bajo a alguien. Este caná en el hebreo se utiliza con frecuencia en someter a los enemigos. Cuando un ejército avanza sobre otro y le gana, está diciendo que lo humilló, sometió a su enemigo. Esto nos habla 2 Samuel 8, 1 Crónicas 17, Salmo 81. Es decir, humillar es cuando un ejército conquista a otro y lo somete. Eso es humillar. También caná se usa en el sentido de humillarse a sí mismo ante Dios en arrepentimiento. Y es un tema muy común en el Antiguo Testamento, en Levítico, en Crónicas. Siempre se habla de humillación. Yo me acerco a Dios en humillación, es decir, me someto a Dios, me arrodillo ante Él. Me dijo que Él sea mi autoridad, que esté sobre mí. En este contexto, humillarse significa decirle a Dios, este problema está fuera de mi alcance, yo no tengo solución. ¿Recuerda? La peste, la falta de lluvia, la sequía, el enemigo que los ataca, son cosas que no podían solucionar. Entonces, ¿qué hacen? Van a Dios y dicen, Señor, esto escapa de mí. No tengo fuerza, no puedo hacerlo, soy incapaz. Esto está fuera de mi alcance. Esto es humillación para nosotros. También humillarse implica reconocer que somos culpables de nuestra condición. O sea, si yo voy a Dios en oración y espero que Él traiga esa paz integral, ese ayudamiento en mi vida, en mi familia, no puedo decirle, ¿por qué Dios me está pasando esto? Porque la condicionante es la humillación. Yo voy a Él y le digo, Señor, es mi culpa, lo hice mal. Señor, me equivoqué. Esto que está pasando tiene que ver conmigo. Tal vez yo no conozco las causas, tal vez ni entiendo que hice mal, pero me acerco a Dios diciendo, es mi culpa. Soy yo el culpable. Si algo no está bien, seguramente el problema está en mí. Con la humillación estoy reconociendo que Dios puede hacer lo que quiera y que no soy capaz de cambiarlo. Cuando yo me humillo en mi encuentro con Dios diciendo, vos podés hacer lo que querés. Todo está en tus manos y yo no soy capaz de cambiar nada. La humillación es una actitud más que una acción. Es una disposición del corazón. Y quiero hacer una pequeña explicación aquí muy breve. Cuando yo oro decretando, cuando yo oro ordenando, confesando cambios en la naturaleza o en las personas, estoy fracasando en la humillación. Dios no permita, supóngase que este pastor no se puede cuidar y su diabetes sube de 106 a 130. Dios no lo permita. Que no me cuido y de 106, como estoy ahora, me voy a 130. ¿Sí? Entro en crisis. Si yo no me humillo, diría, diabetes, te reprendo en el nombre de Jesús. Diabetes, vete de mi vida. Espíritu diabetes, suéltame. Yo decreto que la diabetes se va. Pero si me humillo, digo, Señor, no tengo capacidad de controlar mi boca. Soy un flojo, Señor. Estoy enfermo y en riesgo de salud. Perdóname, Señor. No sé qué hacer. No decreto, no ordeno, me humillo, Señor. Esto escapa a mi condición.
no lo puedo cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Y no estoy olvidando lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10, que Dios hace más de 3:20, que Dios hace más de lo que pedimos o entendemos. Pero yo no empiezo dando órdenes a la naturaleza. Yo no empiezo dándole órdenes a la enfermedad ni a los demonios. Empiezo en no sé qué hacer, Señor. Lo intento, pero no me sale. Señor, soy un mal esposo. No voy a decir, esa esposa que me dice, soy un mal esposo. No he sabido ganarme el respeto de mi esposa. Aquí estoy con mi matrimonio a punto de quebrarse. Mi economía está en crisis porque no he sabido administrar lo que me diste. He sido infiel en mi economía. No sé cómo hacer para sacar a mi... Esto es humillación. Cuando yo empiezo diciendo, la culpa es mía y vos podés hacer lo que querés. Escapa de mí, no soy posible de cambiar esta historia. Esta es la forma en que Dios dice, oye, perdona y restaura. Cuando practicamos la humillación. Y esta tendría que ser la forma en que primero nos acercamos a Dios. No quiero andar mucho en esto, pero con la intrusión del movimiento neopentecostal dentro de nosotros, nos ha llevado a un montón de oraciones que Dios no escucha. Oraciones donde nosotros ordenamos a Dios una cosa a la otra, cuando en realidad Dios responde a la humillación. No sé qué hacer, Señor. Mis hijos están enfermos, he comprado medicamentos, Señor, y no se sana. Hacen algo, porque escapa de mí. No tengo forma de cambiar esta historia. Tú eres Dios, tú eres sanador, y yo soy una persona que sin vos no puede hacer nada. La otra condicionante es la oración. Dice el texto, si el pueblo que invoca mi nombre se humilla y ora, entonces Dios va a responder. Aquí la palabra oración es la palabra palal en el texto griego. Y originalmente la raíz de esta palabra significa juzgar. Se utiliza para interceder. Se usa como juez o un juicio. Es decir, aquí es una oración donde es una cuestión legal, la oración, más que una relación con Dios, más que una oración de adoración a Dios, es una oración de confesión, donde arreglo mis cuentas legales para con el Señor, donde empiezo a confesar mis pecados, donde digo, está mal lo que he hecho, Señor. Aquí me presento en juicio delante de ti y soy culpable. ¿Recuerda el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones, porque mi maldad está siempre delante de mí, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, no hay nada bueno en mí, Señor, perdóname. Este es el tipo de oración que mueve la mano de Dios y nos restaura cuando nos acercamos a Dios en confesión por nuestros pecados. Hemos cometido el error de entrar ordenándole a Dios cosas cuando en realidad tenemos que entrar confesando nuestra condición. Siempre debo acercarme a Dios en arrepentimiento, confesando lo que está mal. Más aún, como el salmista dice, examíname, Dios, y muéstrame de lo que no me doy cuenta. ¿En qué te he fallado? ¿En qué te estoy fallando? Tú eres un juez justo. No hay nada que me pase que no me lo merezca. Pero tú eres un Dios misericordioso. Ten misericordia de mí, perdóname. Tiene que ser un tiempo de confesión. La confesión es lo que finalmente mueve la mano de Dios para restauración. La tercer condicionante es la búsqueda del rostro de Dios. Uno puede mover la mano de Dios. Él puede traer esa paz integral cuando buscamos el rostro de Dios. Además de humillarnos y confesar, buscamos el rostro de Dios. Aquí el texto original es la palabra bakash. Y significa literalmente buscar. En el contexto litúrgico, religioso, significa buscarlo en alabanza y adoración. Es decir, me acerco a Dios en alabanza y adoración para encontrarme con Él. Recuerda que el texto, tenemos que acercarnos a sus atrios con alabanza, bendecirlo, exaltar su nombre. Esto es buscar su rostro. El sentido de bakash, buscar su rostro, implica que hay un esfuerzo, hay un afán, hay un quebranto, hay un precio que se paga por buscar el rostro. No es oro 5 minutos y me voy, sino que voy a Dios en adoración, en alabanza, permanezco en su presencia buscándolo, mendigando aún su presencia, buscando, rogando que Él se haga presente a mi vida. Buscar no se trata de un momento en que se busca y luego se sigue la vida con normalidad, sino que habla de un proceso de búsqueda.
Cuando usted ve que las cosas están mal, cuando hay cosas que necesita o que no puede cambiar, cuando sus hijos están desordenados en su vida, cuando su economía está desordenada, cuando su vida espiritual está desordenada, tiene que entrar en un proceso de buscar el rostro de Dios. Creo que el ejemplo perfecto aquí es Nehemías. Cuando Nehemías se entera que el pueblo está en desesperación, en vergüenza, en afrenta, en pobreza, Nehemías se entera que el muro está derribado, las puertas consumidas por el fuego, Nehemías empieza a buscar el rostro de Dios. ¿Y cómo lo hace? En oración, ayuno y ruego. ¿Por cuánto tiempo? 4 meses. Hasta que Dios abre las puertas, Dios cambia la historia, hasta que Dios responde y restaura la tierra, hasta que Dios hace el milagro. 4 meses de una búsqueda espiritual. Entonces, no es que busco a Dios un instante, un ratito, medio día, sino que entro en un proceso. Quiero cambiar mi historia, necesito que Dios salve mi matrimonio, necesito que Dios traiga salvación a mi familia. Necesito que Dios cambie mi situación laboral. Tengo que salir de la pobreza. Pues yo tengo que buscar a Dios. Y no es una oración un ratito. No es un momento en el altar en que el pastor me ora. Entro en un proceso de búsqueda de Dios. Fíjese, cuando hubo hambre en el reinado de David durante 3 años, David dice en la Biblia en 2 Samuel 21:1 que él consultó a Jehová. Y la palabra consultó es la misma que buscar, bakash. Es decir, David empezó a orar para ver qué estaba pasando. Hizo sacrificios conforme al rito del Antiguo Testamento. Estaba buscando porque el pueblo estaba en hambre, en miseria. Había un castigo, una plaga. La gente estaba muriendo. Y David dice, no sé qué está pasando. Entonces busca el rostro de Dios. Y Dios le dice. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a Saúl y su familia. Son culpables de la muerte de los gabaonitas. Claro, Saúl, el rey que había sido antes de él, faltó una promesa y mató un pueblo que no debía matar. Entonces Dios trajo hambre sobre el pueblo porque habían pecado. David no sabía qué estaba pasando. Así como usted no sabe cómo cambiar la historia, cómo transformar esto que está pasando. ¿Y qué hace David? Empieza a buscar, a consultar, a buscar a Dios para que Dios le dé una respuesta. Pasado el tiempo, Dios le dice, el problema es este y es esto lo que tenés que hacer. Es decir, la búsqueda de Dios recién termina cuando Dios trae una respuesta a nuestra vida, cuando tenemos una palabra de parte de Él. ¿Se da cuenta que no es algo netamente religioso ni mágico? No es que hago una oración y Dios hace el milagro. Entro en una búsqueda espiritual para que Dios me hable, trate con mis circunstancias, con mi vida, me revele qué es lo que debo hacer. Y cuando me lo revela, pues entonces Dios restaura la tierra. Entonces esta búsqueda debe estar acompañada de ayuno, de vigilias, de renuncias personales, de negarme a gustos y placeres hasta que Dios se manifieste sobre mi vida. Se habla mucho en este tiempo, y eso es muy bueno, muy positivo, de buscar a Dios, de hacer ayuno. Escucho a mucha gente de que está ayunando, pero no bajan ni 100 gramos. ¿Cómo es lo que hacen para ayunar y mantener el mismo peso? Ayunan 2, 3, 4 veces por semana, y cada vez estamos más gorditos. Parece que el ayuno no es como tendría que ser. No, estuve ayunando toda la noche, brañé un poquito de ojeras. No, en realidad cuando uno busca a Dios en una situación crítica para que Dios cambie la historia, uno va a notar en su físico, en su cuerpo, hacia afuera, como dice Pablo, se va desgastando, pero nuestro hombre interior se fortalece. Tenemos pues que buscar a Dios, hay que buscarlo en serio, hay que apasionarse por Él. Hay situaciones que no se cambian con una pequeña oración, ni siquiera con entregar el diezmo. Hay cosas que están mal en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, que no van a cambiar hasta que no busquemos el rostro de Dios. Y esto habla de un proceso de búsqueda hasta que Dios rompe la maldición, hasta que Dios cambia las cosas, hasta que Dios transforma a las personas. Hasta que Dios nos da una palabra para poner en práctica y esta palabra produce los resultados. Así que busca a Dios hasta que se manifieste. Sal de esa comodidad, de esa religiosidad y métete con Dios a profundo. Búscalo decididamente hasta que Dios cambie la historia. La Biblia dice que cercano está Jehová a los que lo invocan, a los que lo buscan de veras. No puede ser que Dios no traiga respuesta a tu vida. Lo que pasa es que no lo buscamos.
Hasta aún nuestro ayuno, aún nuestra oración es algo religioso y no meternos con Dios hasta que Dios cambie la historia. Y finalmente, la cuarta condicionante es la conversión. El texto dice, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se apartan de su conducta perversa, entonces voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a restaurar su tierra. Si nosotros queremos que Dios mueva su mano y cambie la historia, aquello que no cambia, aquello que hemos orado y buscado y tratado y no se puede cambiar, pues tenemos que mirar hacia adentro para entender qué decisiones tenemos que tomar respecto al pecado. Porque la condicionante es cuando se arrepientan, cuando se aparten de su conducta perversa, pues entonces ahí voy a restaurar su tierra. Entonces no es una cuestión de confesar, no es una cuestión simplemente de ser religioso, sino que nuestra conversión tiene que verse en el cambio de hábitos, de prácticas. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras, es un cambio de conducta. Ya sea que pequemos individualmente o como grupo o como nación, cuando nosotros nos convertimos, abandonamos la conducta perversa, es entonces cuando Dios responde a nuestras sinceras oraciones. He visto muchas veces, ¿verdad?, pastores pararse frente a algunas imágenes y reprenderle para que suelten la nación. Pero después he visto a esos mismos pastores hablando mal de otros pastores. He visto, ¿verdad?, algunos clamar a Dios por su economía, pero no pagar lo que es justo a su personal. He visto a algunos, ¿verdad?, reprendiendo al demonio de su economía, pero engañándole al comerciante, ¿verdad?, que no pilló y me quedo con el dinero que se equivocó. Pues de esta manera no hay restauración. Si no hay arrepentimiento, si no hay voluntad de abandonar el pecado, pues entonces no pasa. Han venido a consejería en cientos de oportunidades, pero no están dispuestos a cambiar su conducta. No hay consejo que salve tu matrimonio. Es tu conversión, es abandonar tu conducta perversa, es dejar el egoísmo, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar la fornicación, dejar el adulterio, lo que va a restaurar tu familia. No la oración del pastor. De ninguna manera mi oración va a salvar tu matrimonio. Mi oración puede quebrantar tu corazón para que te arrepientas, pero si no vas a abandonar tu conducta perversa, Dios no va a oír de los cielos. Por tanto, no va a perdonar tus pecados y tu matrimonio se irá al declive, a la ruina. Tus hijos se perderán. Tu economía quebrará aún peor. Pero si tú te animas a tomar decisiones respecto al pecado, pues entonces Dios no va a faltar a sus promesas. Porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Él promete lo cumple siempre. Si estás dispuesto a tomar decisiones respecto a lo que está mal en tu vida, Dios va a escuchar, Dios va a perdonar y Él va a hacer una obra de restauración que será conocida por todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa para el pueblo de Israel. Pero el pueblo tenía que animarse a abandonar sus pecados. ¿Qué vas a hacer? Gloria a Dios que estés aquí. Y ojalá que sigas siempre. Pero ser religioso no alcanza. Necesitas abandonar tus malas conductas. Ser evangélico pentecostal de la Asamblea de Dios, Biblia negra grandota, no alcanza. Necesitas tomar decisiones respecto a tu pecado. Necesitas buscar el rostro de Dios con pasión. Tienes que tomar decisiones respecto a la búsqueda de Dios. Buscarlo en serio hasta que Dios traiga una respuesta a tu vida. Necesitas humillarte delante de la mano de Dios. Necesitas confesar a Dios tus pecados. Y creo que esta noche puede ser el principio para que Dios oiga, perdone y restaure. Padre,